clase mayor, soy pediatra especializado en cuidados intensivos y tengo 39 años de médico, cumplidos ayer, por cierto. Y buena parte de ese periodo ha transcurrido en el Hospital Universitario de Los Andes. Ese es el principal hospital de la región andina, un hospital de especialidades y es un hospital universitario. Y muchos de los que trabajamos allí pensamos que ese es el mayor patrimonio de salud que tiene esta región, porque no hay otro hospital en Mérida que pueda ofrecer las capacidades que ofrece ese hospital en cuanto a la resolución de problemas médicos y quirúrgicos de alta complejidad. Neurocirugía, cirugía cardiovascular, cirugía general, distintos tipos de problemas médicos complejos se resuelven allí. Prácticamente yo creo que el despertar de la comunidad merideña y el soporte de ese hospital se debió a que mucha gente hizo consciente que allí nació, que nació en ese hospital, que allí a lo mejor lo operaron de la apendicitis y le corrigieron la fractura, que allí murieron sus familiares y que allí a lo mejor va a morir. Es decir, ese hospital tiene una relación muy estrecha con la vida de cada persona en esta ciudad. Y yo creo que una de las cosas más dramáticas para una sociedad es que no cuide lo fundamental. Y una cosa fundamental para esta comunidad merideña es ese hospital. Porque de que funcione o no, depende en gran medida su vida y la posibilidad de recuperar su salud cuando esté enfermo. Ningún otro hospital de la ciudad puede hacer lo que hace ese hospital. De hecho, el sistema de salud en Venezuela ha sido fuertemente golpeado por un conjunto de circunstancias externas e internas. Las sanciones golpearon duramente al sistema de salud, pero también las políticas internas mal dirigidas, mal pensadas, y el derrumbe del primer impulso inicial que fue muy favorable, que era un esfuerzo por fortalecer la medicina preventiva y la atención primaria. Cuando eso se debilita, el hospital sufre las consecuencias porque llegan muchos más problemas de salud que pudieron resolverse en la atención primaria. El golpe que ha recibido el sistema de salud ha sido fundamentalmente un severo desfinanciamiento. En el año 2019, luego de un periodo progresivo de descenso del presupuesto, el hospital se le eliminó el presupuesto para gastos de funcionamiento. 0 bolívares para gastos de funcionamiento en el 2019, que es el año en el cual yo puedo hablar con propiedad porque ocupaba un cargo en la dirección del hospital que se encargaba de vigilar ese tipo de situaciones. Por supuesto, si yo privo un hospital de presupuesto, no tengo los recursos para poder arreglar el equipamiento. Equipamiento que hay que ver en dos sentidos: el equipamiento en servicios para que el hospital tenga agua, tenga gases medicinales, tenga luz, etc. Y el equipamiento médico, que es de alto costo y cuyo mantenimiento es también de alto costo. Cuando yo privo de recursos y no hay mantenimiento, obviamente ocurre lo que ocurre todos los días en el hospital, que muchos opinamos que es como un barco que todos los días se le abre un hueco nuevo y empieza a hacer agua. Y ponemos un parche y al día siguiente tenemos otro. Este es un hospital que ya cumple 47 años de vida y mucha de su maquinaria y de su equipamiento ya venció hace más de 20 años su vida útil. Por ejemplo, la planta eléctrica del hospital. Esa planta eléctrica ya tiene los 47 años y su vida útil era de 20 años. Cuando esa planta eléctrica se dañe, el hospital queda sin electricidad indefinidamente. Y eso significaría el colapso total del hospital. Para eso se requieren recursos, obviamente. Y la ayuda que nosotros recibimos externa, por supuesto, nunca será suficiente para gastos tan gigantescos como los que involucra la inversión en equipamiento. El financiamiento pues también influye en la cantidad de insumos que se dispone para hacer diagnóstico y para hacer tratamiento. La caída en los recursos de diagnóstico y de terapéuticos es abismal y en muy poco tiempo. Yo creo que lo que yo puedo vivir como intensivista en la UCI es que el deterioro
en 4 o 5 años ha sido monstruoso. Tremendo. Nosotros, en un paciente que está conectado a un ventilador, no podemos hacer radiografías, no podemos hacer gases arteriales, no podemos vigilar lo que esté ocurriendo con ese paciente conectado a un ventilador. Y eso tiene una repercusión clara en la mortalidad. Para nosotros, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital, se ha duplicado la mortalidad durante este periodo. Y eso pues es dramático. Y es un sitio de los más privilegiados del hospital, porque es el sitio donde el paciente tiene más vigilancia y donde se concentra mayor cantidad de recursos. Hay que imaginar lo que eso puede estar ocurriendo ahorita en un lugar como la emergencia 2, que es un lugar donde a veces hay 120 pacientes en condiciones de hacinamiento con una cantidad muy reducida de personas. Además de insumos y del equipamiento, y por supuesto del deterioro general de la infraestructura, filtraciones, ese hospital tiene 12.000 metros cuadrados de techo, que comienzan a filtrar, a dañar toda la estructura, todo el sistema de aguas negras y aguas blancas tiene 47 años, y a cada rato se daña, etcétera, etcétera. Todos esos problemas, a esos problemas se le suma otro problema ahora mucho más grave, y es que con la caída de los salarios, de la capacidad adquisitiva de los salarios, la gente comenzó a desertar. Y la estimación que hicimos con la enfermería para el año 2019 es que había desertado el 45% del personal. En un hospital que ya tenía previo a eso un déficit de 450 enfermeros. Entonces, esa deserción personal ha tenido una repercusión muy importante porque ya tenemos 4 ambientes de hospitalización cerrados por falta de personal. Ya se cerró piso 3, se cerró un área de obstetricia que llamamos P2, se cerró el piso 9 y se cerró un área completa de neonatología donde entraban 30 recién nacidos. El camino va a ser a continuar con el cierre porque todas las semanas renuncia gente. Y eso parece indetenible, porque una persona pues, puede ganar mucho más de su sueldo allí vendiendo pasteles. Y la pandemia terminó de dar el golpe de gracia. Porque ahora ir a trabajar ya no solamente es un asunto de mística y buena voluntad, sino también un riesgo vital. Y eso entonces hizo que mucha gente lo piense. Y además la pandemia estableció un abismo aún mayor del que ya existía entre la atención privada, la remuneración en la atención privada y la pública. La atención de un paciente COVID le genera a una enfermera por día $25. Pero gana $3 por mes en el hospital. Por exponerse al mismo riesgo, prefiere irse al centro privado. Y lo mismo está ocurriendo con los médicos. Entonces, por ejemplo, en el área COVID del hospital tenemos una enfermera para 20 pacientes. Y los pacientes COVID son pacientes de extremo cuidado. Requieren por lo menos una enfermera por cada 2 pacientes. Estos son pacientes que no pueden levantar la mano para comer. Entonces requieren demasiada ayuda y eso nos está generando una repercusión severa, seria en el hospital que amenaza con cerrar el hospital de continuar la tendencia. Y la única forma de resolver ese problema es mejoras salariales, pero a veces la gente ni siquiera es un salario que ya está pidiendo. Pide cosas más sencillas, como un cupo de gasolina. De una población de más de 1.500 trabajadores con vehículos, solo se nos da cupo para 120 vehículos. Entonces, por supuesto, el personal surte gasolina cada 3 o 4 meses. Si va a surtir en una estación de servicio a 0,5 por dólar, pues ahí perdió su sueldo. Entonces, tiene el trabajador que hacer una inversión para ir a trabajar. Y eso todo, pues obviamente, nos dirige al desastre. Fortalezas hay del hospital. La gran fortaleza del hospital reside en 2 cosas, que es un hospital universitario, que hay posgrados, y el estudiante de posgrado, como quiere obtener su grado de especialista, trabaja como una mula, hace muchísimo trabajo, y eso sostiene el hospital vivo. Por otra parte, hay todavía un grupo bastante respetable de especialistas que asumen el hospital como una casa, como una mística. Cirujanos que simplemente lo que hacen es perder dinero, porque estando en el privado podrían hacer mucho dinero,
y sin embargo religiosamente van al hospital a operar a la hora que sea, con todos los inconvenientes que hay en el hospital para poder operar. O sea, un cirujano que tenía planificada una cirugía a las 8 de la mañana, puede que la termine haciendo a las 11 de la noche y pase todo el día esperando un turno quirúrgico. Porque ese hospital que maneja tanta población de pacientes, muchas veces lo que tiene son 2 quirófanos funcionando porque los demás están parados por equipamiento, por falta de personal de enfermería, etc. Esas son las fortalezas, todos los trabajadores de salud, porque no solamente se restringe a médicos y enfermeras, sino personal de mantenimiento que gana una miseria y sin embargo se dedican todo el día allí a tratar de sostener una edificación de 20.000 metros cuadrados con las manos, sin herramientas, sin insumos. Tienen que hacer milagros y la mayoría, muchos de ellos llevan las cosas desde su casa para arreglar el hospital. Entonces esa es la gran fortaleza del hospital, que todavía tiene una comunidad hospitalaria con una mística de trabajo y con una dedicación que incluso yo diría que es muy curioso eso, que en la crisis mejoró. Porque yo la experiencia que comparo de 10 años atrás ahorita, veo una prestación de servicio de salud más humanística, más humana que la que había antes. Y en parte porque quizás como todos estamos atravesando grandes dificultades, se desarrolló un poco más el tema de la empatía, que antes era más débil. Esa es una de las grandes fortalezas. Esa fortaleza ahorita está también muy amenazada, aparte del problema salarial, por la formación de generación de relevo. La Facultad de Medicina está parada hace un año y no se ve todavía muchas luces para que arranque. Si nosotros no formamos nuevos médicos, no habrá residentes para estudios de posgrado, no habrá enfermeras para suplir la generación. Mucho del personal que está trabajando en el hospital con mística y eso es de mi edad. Es decir, es gente que ya debería estar jubilada. Nosotros estamos contratando, por ejemplo en pediatría, yo contraté a mi profesor. Le dimos un nuevo contrato por otra institución porque no tenemos gente. Y esa profesora tuvo ya un infarto estando en su área de trabajo. Esa generación no tiene un relevo. Y eso es la otra cara, porque siempre en medicina hay como esos 3 componentes, diría yo: el componente de asistencial, que es el más notorio, el componente de generación de conocimiento, y está el otro componente, que es el componente humanista. El componente de generación de conocimiento se está viniendo abajo porque no hay formación y porque no hay investigación, porque cada vez es más difícil investigar. Y la pandemia pues nos dio el golpe de gracia. A todo esto, entonces, a todo este panorama un poco desolador, ¿qué hacer? Pues por ahora, yo creo que la misión es sostener con vida las instituciones, así sea a un mínimo nivel, hasta que ocurran cambios ya de macro que permitan renovar y mejorar toda la institucionalidad del país. Pero mientras tanto, el trabajo que creo que tenemos cada uno de nosotros es sostener con vida las instituciones. Es lo que nosotros llamaríamos en cuidado intensivo soporte vital. Un paciente está muy grave por un accidente, un arrollamiento, tiene múltiples fracturas y lesiones orgánicas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Tratar de darle soporte vital mientras ocurre la sanación, la curación. Es decir, mantener con vida. Y eso creo que es la misión que tenemos los que estemos aquí en Venezuela. Mantener con vida las instituciones y la vida social. Y además, en la medida que esa vida social se mantenga con vida, permite generar cambios favorables. Que la cosa no solo se quede en que 2 grupos políticos están en pugna por acceder al poder, porque no creo que ese sea el camino. El camino es que haya una ciudadanía que genere una nueva sociedad. Pero una ciudadanía donde si se destruye la vida social es imposible. Entonces tenemos que luchar por mantener la vida social. Y por eso luchamos a diario, a brazo partido, por mantener el hospital abierto, por tener la universidad abierta, en el caso nuestro, que es nuestro ámbito de acción. La comunidad merideña entendió eso y está haciendo todo lo posible por mantener vivo el hospital.
y con ayuda. Una gran cantidad de fundaciones y algunas muy especiales como EUPAN que nos ayudan intensamente, que constantemente están ayudando a pacientes, a personal, e incluso con equipamiento para el hospital en la medida de sus recursos. Si esa respuesta no se hubiera dado de parte de las fundaciones, el hospital ya estaría cerrado. Yo no tengo duda, estaría cerrado, porque el apoyo institucional es muy pobre. Por toda la situación presupuestaria, así como nosotros no tenemos presupuesto, yo supongo que el Ministerio de Salud también tendrá un presupuesto extremadamente precario para sostener la red hospitalaria del país. Entonces, la única salida que tenemos por ahora es la fundación. Yo recuerdo mucho a mi padre. Mi padre siempre estuvo en contra de la fundación. Su punto de vista es que el Estado tiene una obligación, según la Constitución, de proveer salud. Pero aquella circunstancia que él combatía es distinta a esta, porque ahorita tenemos un Estado arruinado. Y sería una pretensión pueril pensar que el Estado va a poder financiar completamente el sistema de salud y el sistema educativo. Nosotros creemos que tienen que inventarse nuevas formas. Y somos un país que es obvio que estamos en una situación muy crítica, social, financiera, etc. Y necesitamos ayuda externa. Eso es fundamental. Así como este país ayudó a muchos otros países cuando estuvo en buenos tiempos, nosotros ahora pues, necesitamos esa ayuda. Creo que es un asunto de solidaridad que es fundamental. Y esa solidaridad que ahorita se ve con la pandemia COVID, que se puso en evidencia lo fundamental para la supervivencia no solo de un país, sino de la humanidad entera.